están? Un placer, de verdad un placer estar de nuevo con ustedes y hoy traemos algo un poquito diferente porque vamos a unir la historia con el arte. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Le sumo un elemento más, la espiritualidad. ¿Cómo hacemos para amalgamar esos tres conceptos? Bueno, traigo un experto en historia que cuenta unas historias lindísimas y nos va a acompañar hoy precisamente para desarrollar esa fórmula. Bienvenido Rodolfo González, historiador, periodista, cuentacuentos, actor, bueno, guionista. Así que ya verán ustedes que hay elementos de sobra para tenerlo aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, Lucía, y muchas gracias a ustedes por sacar este ratito para compartir estas experiencias de vida. Bueno, resulta que la vida está llena de historias y además hay una historia que une los pueblos. ¿Cómo? Dice por ahí una frase que el pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. ¿Cómo hacemos para que la historia sea más bien un elemento para aprender y no para olvidarnos de ella? Esa es una pregunta, Lucía, que se la han hecho hasta los historiadores por muchos años. Incluso llaman a este concepto historia como maestra de vida. Y es crítica, y dentro de la reflexión de muchísimos años, sí, los historiadores han debatido sobre el tema y han dicho que la historia como ciencia social no está para enseñarle a la gente cómo vivir, porque lamentablemente, ¿verdad? No sé si lamentablemente, así somos los humanos, no aprendemos de la historia necesariamente. Y no entraría ahí el arte precisamente para recordarnos, porque el arte le mete ese elemento espiritual, ¿verdad? Como la conciencia, la esencia del ser humano. La historia lo que sí nos pone, y el arte, ¿verdad? Nos confronta con un espejo. Si nosotros aprendemos de eso o no, es la decisión de la generación que la revisa, ¿verdad? Y ahí está el elemento de la espiritualidad. Es decir, contar la historia para mí es como, vea usted en su vida como pueblo, como sociedad, qué nos ha llevado hasta acá, qué constantes hay y qué particularidades en distintos momentos, a qué conflictos nos hemos enfrentado, y esta es nuestra historia colectiva, que tiene un elemento muy bonito, y es que nunca se termina de escribir, es un debate constante, porque los hechos pudieron haber sido unos, pero las interpretaciones cambian. Entonces es muy bonito porque cuando yo me acuerdo que estaba en el colegio, uno pensaba, bueno, vamos a estudiar historia, apréndase la memoria porque esto es así. Y lo interesante es que después, ya estudiando historia en la universidad, me di cuenta que los hechos que están en los libros cambian mucho, depende de la forma en la que usted y de quién escriba también. De quién escriba. Y también hay momentos la historia siempre es muy interesante porque se escribe desde el presente. Entonces de repente le damos pelota a ciertos hechos porque en el presente nos interesa, pero dejamos en el cajón otros porque tal vez la coyuntura del presente no nos invita a reflexionar. Bueno, en la vida pasa algo así, ¿verdad? O sea, lo que en este momento para nosotros es un hecho histórico que nos va a cambiar la vida y que no podemos trabajarlo y que estamos abrumados, resulta que al paso de 2, 3 años, eso es realmente algo que no debió preocuparnos. En la historia de la humanidad también ocurre eso. Sí, sí es importante recordar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, y el arte es algo que ayuda a hacerlo. Por ejemplo, hay una constante preocupación en el cine, una gran inversión, por recordar los años 40, la Segunda Guerra Mundial. Y es algo como que está en el referente, ¿verdad? Porque la tentación de que se escarben los prejuicios es una constante en la humanidad. Entonces recordar hasta dónde nos pueden llevar esos prejuicios, hasta el horror que podemos llegar
a través del arte es lo que más ha quedado, porque no toda la población agarra un libro de historia y empieza a analizar, qué sé yo, cuál era, por qué, por ejemplo, la Alemania nazi, ¿verdad? Con Hitler llegó hasta donde estaba. O sea, hay muchos análisis, pero a través de las películas, sobre todo, sí, bueno. Por poner un ejemplo, ¿verdad? En el arte, por ejemplo, cogemos a Picasso y la Guernica. Representa un hecho histórico de la guerra civil y nos lo presenta para que precisamente no lo olvidemos. Está ahí recordándonos, pasa a ser además un valor de la humanidad. El arte también tiene ese recurso. Y es que el arte nos toca, es un espejo que nos toca no solo la mente, sino que nos rasca el corazón, nos hace, o sea, el buen arte en realidad rasca el corazón para hacer pensar, ¿verdad? Hace sentipensantes, ¿verdad? Esa palabra que Galeano rescataba de una entrevista a un indígena venezolano, recuerdo. Y decía que yo sí creo que esto es algo que a mí sí me interesa, porque la historia como ejercicio académico se queda a veces mucho acá, y eso no es para... Y la historia en realidad es un patrimonio de todos y todas. Entonces yo diría que si las dejamos encerradas en las cuatro paredes de una aula, para el grueso de la población simplemente es materia aburrida de examen. Pero ¿cómo la convertimos en espejo? Bueno, si esa diversidad de lecturas, ¿verdad? Porque en el arte uno tiene la libertad de acercarse a un hecho, claro, interpretar con toda libertad, pero tal vez interesar a alguien y decir, vea, esto que nos ha pasado, no es solo una materia aburrida de examen, ¿verdad? Es algo a lo que yo puedo darle vuelta como el origen de de por qué estamos acá, y si el tema me interesa, posiblemente sea porque sentí que había un ser humano que sudaba, que lloraba, que reía detrás, y no solo como una gran proclama, ¿verdad? Cuando se pone la historia en términos, digamos, grandilocuentes, ¿no? Sino que hay contradicciones, ¿verdad? Y la historia además pareciera a veces que no, como no aprendemos las lecciones, se repite. Y hablando de periodismo, porque los periodistas lo que hacemos es escribir la historia presente, ¿verdad? Lo que está pasando en este momento. Yo hacía un ejercicio, por cierto, con José David Guevara, ¿verdad? Que cogíamos titulares que podrían aplicar para cualquier año. O sea, era el mismo titular, sí, claro. Y se repetían y se repiten los titulares. Ciclos. Exactamente. Entonces, de alguna manera... Con la historia pasa igual. Con la historia de la humanidad, con la historia de los países, pero con la historia de la gente también. Vos que contás también cuentos e historias que tienen que ver más con el sentir de la gente, ¿cómo se aprovecha o cómo aprovechás vos esos recursos para contar tus cuentos? Mucho. Para mí, por ejemplo, lo importante en una historia es como desnudar un poco que los personajes se quiten un poco, se pongan una máscara, pero se les vea qué hay detrás, ¿verdad? Porque todos, ¿verdad?, jugamos con las expectativas, con lo que queremos mostrar, pero al final, en el fondo, hay otro montón de cosas que no decimos. Mis personajes en los cuentos, después de contar varios, me he dado cuenta que aunque sean adultos, son muy niños los personajes. O sea, ahí hay un poquito más cercano al clown, porque ellos muestran contradicciones muy, a veces hasta infantiles. Quiero guardar esto, pero no me sale la torta y voy a ver cómo la arreglo. Es un asunto de tono personal, digamos, de cómo cuento yo los cuentos a partir de personajes que son muy niños, aunque sean adultos, ya como título personal. Pero el aprovechamiento que yo hago es precisamente eso que todos vivimos, todas en la vida, que son las contradicciones, ¿verdad? Y las preguntas de qué es lo que, bueno, los pequeños conflictos, o grandes en algunos casos, que son muy cotidianos, y que yo trato cuando cuento y uno la narración oral y la historia,
de ver que son como paralelos. Esto grande que está pasando a un país, por ejemplo, en un momento adecuado, lo puedo contar a partir de un personaje en pequeñito. O sea, entonces eso creo que funciona, y a la gente lo que le llama la atención es eso, que no es el hecho histórico abstracto, sino que son cosas que viven personajes de manera casi igual o metafórica a lo que le está pasando a todos. Sí, un personaje puede ser un país, puede representar una familia, y esto te sirve de pretexto para contar un conflicto integral. Claro, por ejemplo, hay una historia, a mí me gusta mucho yo me complico la vida porque no voy y trabajo literatura sobre la historia ya escrita. A veces sí, pero normalmente me complico la vida y me voy a fuentes que no son relatos literarios que uno puede decir cuentos, sino me agarro un documento, una fuente histórica, que puede ser un acta, ¿verdad? Y ahí en el acta, como, ¿verdad? Sí, como que me brinca la historia, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, vamos a ver, ahorita, en el acta de agregación del partido de Nicoya a Costa Rica, ¿verdad? Es un acta formal, pero uno le salta ahí un montón de cosas, se huele tensión, ¿verdad? Hay un personaje, Antonio Briceño, el sargento, que deja su voz ahí diciendo que, bueno, si nos vamos a agregar a Costa Rica, de ahí pidamos ayuda a San José, porque se puede enojar algunas de las juntas de Nicaragua y nos invaden. Y viera que nosotros solo tenemos 26 fusiles, y están malos los 26. Entonces uno dice, ¿verdad? Hay humor en la historia, pero todo el mundo dice, no, el acta solemne, como la proclama, no, y ahí hay humor. Claro, sí, hay que leer la historia para poder capturar esos momentos de humor, esos momentos de dramatismo. Y bueno, sí, en la vida ocurre eso. Yo, cuando estabas comentando esto, los diarios de la gente, ¿verdad? Cuando la gente escribe sus diarios, y que es además un ejercicio recomendable, porque cuando vos volvés a releer esa historia que escribiste hace 2 años, te parece diferente, y la persona que la escribió es diferente, y la persona que la está leyendo también es diferente. Entonces en la vida y en la historia de la humanidad sucede eso, ¿verdad? Quien escribió lo de los 26 fusiles, súper honesto, ¿verdad? Pero ya la lectura que nosotros la hacemos nos provoca más bien ese humor que vos rescatás a través de los cuentos. Claro, y ese mismo ejercicio que le pasa a uno de escribir un diario personal, y que después con el tiempo uno regresa y ve cómo ha cambiado, cómo las perspectivas, las visiones y demás, pasa con la historia, porque la historia, por ejemplo, se cuenta, qué sé yo, la guerra del 48. Entonces, los primeros textos que revisaban esa guerra en los años 70, comparados con, por ejemplo, un texto que hizo David Díaz, recogiendo todos y añadiendo cosas nuevas, uno dice, aquí ya la visión que tenemos de esa guerra es muy diferente a la que tenía la gente en los años 70, y lo mismo nos pasa a nosotros como personas. Y yo agregaría algo más. Yo, digamos, le recomiendo a todas las personas, aunque digan, es que yo no soy escritor, escritora, lo que sea, no importa. Plantéese su vida, ¿verdad? Incluso la de su familia, como un cuento, como una novela. Es que ya no se trata de publicar o no, cuéntese el cuento. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que cuando uno hace la narración de la propia historia. ¿En tercera persona lo haces o en primera? Bueno, me ha tocado contar no cosas de mí, de que me ha pasado a mí, sino tratando como de reconstruir historias de mis abuelos y de mis tíos. Pero aprendí una cosa que es válida para cualquiera, cuando se hace uno preguntas que no se haría de otra manera. Por ejemplo, o sea, la recomendación es construye escenas. Entonces yo, por ejemplo, aprendí esto porque quería contar una anécdota que me había dicho mi papá de cuando ellos eran chiquitillos, y que fue como muy relevante porque cuando él ya grande volvía a sus recuerdos de infancia, la sacaba una y otra vez. Y es muy significativo porque uno dice, es jocosa, pero ¿por qué la recuerda tanto? ¿Y por qué otros momentos de su vida, de la infancia, no son parte de una conversación de domingo? Entonces era una anécdota de cuando
estaba él con sus hermanos y de repente un incidente absurdo, como que estaban comiendo ya carne y aquí había un hilillo de chayote y él se lo ponía al hermano del Mario y entonces él se lo devolvía, y mi abuelo se enojó tanto que lanzó la silla de mi papá al suelo, ¿verdad? Y mi papá se quedó así, vio al otro, y el hermano mayor se puso a intervenir en medio, ¿verdad? Y ya bajaron los ánimos. Pero él quedó tan impactado que yo con el tiempo dije, esa escena fue muy significativa. Bueno, ya eso es, hablando de las pequeñas cosas que uno recuerda, pero dije, yo voy a escribir esa escena. Y me pongo a escribir y digo yo, ¿dónde se sentarían? Yo supongo que aquí estaba mi abuelo, a la par estaba mi papá, puesto que le movió la silla hacia atrás, donde estaba la abuela, al frente, puede ser. Aquí estaba el otro hermano, ¿quién se sentaba entonces en la otra cabecera? Y yo nunca me había preguntado eso, entonces me fui a preguntarle, papi, ¿quién se sentaba en la mesa y en qué orden? Y ya empezó a reconstruir, ¿y por qué en ese orden? Porque fulano, yo era el menor, había que vigilarlo, pero el otro tenía, como era el mayor, entonces una posición, qué interesante. Entonces construir una escena y ponerla a la gente. Y toda la información que te da, porque la posición de cómo se sientan, claro, te da un orden jerárquico a veces, claro, a veces un orden de control, claro, nada más, claro, y solo eso, claro, te puede dar un montón de información que, claro, que de otra manera no la tendrías. Claro, ¿o qué comían? ¿Qué comían? No, en esa época, oye carne nada más, sí, oye carne y tal vez tal cosa, ¿y por qué? No sé, porque era lo que había, y por cómo, entonces ya empieza uno a ver otro montón de cosas y preguntas que no se hubiera hecho jamás, y que es muy importante. Entonces mi recomendación es, hagan una escena, de los recuerdos que ustedes tienen de la abuela, porque estoy seguro que les va a salir preguntas que van a ir a hacerle a la abuela y de ahí van a salir cosas que tal vez no habían salido en la conversación antes. Bueno, excelente tu aporte, Rodolfo. Yo creo que es un buen ejercicio el que podemos estar recomendando, reconstruir la historia personal en escenas y hacernos las preguntas que podrían hacerse esos personajes en ese momento. Obtendríamos información, yo creo que esencial para nuestras vidas, contarnos ese cuento. Hay un ejercicio que a partir de ahí, a mí me gusta hacer con estudiantes, ¿verdad? Y otro profesor creo que me había pasado el tip, sí, eso me lo pasó Fernando. Y vieras que es muy interesante. Yo les pido que traigan una comida que sea que tenga una historia de su familia. Entonces han salido cada cosa lindísimo. Algunos traen, bueno, este es el picadillo de la abuela, lo comemos el día de la madre, pero la abuela no da la receta. Bueno, pero entonces, ¿por qué? Porque siempre, o sea, para mí este picadillo representa esos domingos. ¿Y qué pasan en esos domingos? Porque la tarea es, si puede me da la receta o la pone por cosa suya, pero tiene que ser una página, ¿verdad? Una página donde usted cuente por qué qué recuerdos tiene con esa receta. Y han pasado cosas, nunca se me olvida una que llegó un estudiante que dijo que esto es como un flan de leche con limón, ¿verdad? ¿Y cómo surgió? Dice, porque nosotros cuando estábamos chiquitillos, no había que comer en la casa. Entonces mamá lo que le salía más barato era comprar leche, ¿verdad? Y le poníamos azúcar. Pero el abuelo, entonces una vez dejó al abuelo haciendo eso y el abuelo tenía que echarle azúcar y estaba borrachísimo el abuelo, entonces lo que le echó fue jugo de limón, ¿verdad? Entonces se cortó la leche y no sé qué, pero salió un flan y ese día tuvimos que comer flan. Pero con el tiempo nos supo medio rico, entonces le modificamos la receta. Ahora sí tenemos que comer, pero seguimos haciendo el flan en recuerdo de aquella época donde hubo que pulsear. Como un homenaje. Sí. Bueno, sí, realmente se puede a través de esa captura de la memoria histórica familiar, podemos traer a tiempo presente todos esos personajes, esos recuerdos, esa calidez que a veces se nos olvida que existen nuestras familias. Y les dejamos esa tarea. Adéntrense en la historia familiar, esas anécdotas que hacen que esa familia sea única en el mundo.
las recetas familiares, las festividades, los personajes que van surgiendo alrededor de la mesa. Así que muchas gracias, Rodolfo, por traernos estos tips, cómo desde la historia mundial podemos aterrizar en el picadillo de la abuela. Y el flan. Muchas gracias, claro. Y el flan. Así que muchas gracias por tu aporte. Y muy agradecida también con ustedes por acompañarnos en todo este proceso y los esperamos en el próximo programa. Un abrazo de colores.